¿Qué onda, amigas y amigos? Bienvenidos a Offbeat. Es martes y como cada semana tenemos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Bischoff y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes como todas las semanas. El día de hoy, la semana, vamos a hablar sobre el origen del gong, su repercusión política dentro de la sociedad china del siglo VI. El gong surgió en la región occidental de China, Xiyu, del siglo VI, aunque se cree que el nombre vino... Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, amigos de Offbeat MX. Estoy aquí hackeando este tema que creo que a nadie le importa, por otro tema que a mí me importa. Hablaré un poco sobre mí para la gente que no me conozca. Mi nombre es Jorge Chávez, soy baterista desde el 91. En los 2000 formé una banda que se llamaba Pito Pérez. Tuvimos videos, giras, etcétera, etcétera, bla, bla. Actualmente soy baterista de Descartes Acant, otra banda mexicana, cual se la recomiendo mucho si no lo conocen. Hemos girado, hemos tocado en Europa, en Colombia, Rock al Parque, Vive Latino, etcétera, etcétera, etcétera. Soy maestro de batería y de música desde hace 6 años. La historia es un tema que me apasiona mucho desde que empecé a estudiar el instrumento y es por eso que elegí el tema que voy a compartirles el día de hoy. Este tema es sobre bateristas que creo yo que son importantes. Algunos los conocen, otros tal vez no, otros ni siquiera son bateristas, pero creo yo que son muy importantes para la música, para la composición, para las propuestas mexicanas que hemos tenido y la música con la que yo crecí. En primer lugar, me gustaría hablar sobre un baterista con el que me tocó trabajar y conocer de cerca a mediados de los 2000 y es Alejandro González, el Animal, baterista de Maná. Alex González es un baterista nacido en Miami, crecido en México, gran parte en Guadalajara, donde soy, y me tocó conocerlo gracias a Pito Pérez, mi primera banda importante. A él le gustaba mucho la banda, se acercó, se presentó muy buena onda, nos propuso ser productor de nuestro segundo disco, cosa que aceptamos, y cosa que me puso nervioso como baterista, claro, porque pues todos sabemos el excelente baterista que es. Entonces, al ponerme ahí a trabajar con él las partes de batería del segundo disco de mi banda, tal y cual, el ponerme a trabajar de cerca con él fue un poco, no estresante, pero sí un poco nervioso porque, por ejemplo, yo crecí con el disco de Donde Juegan los Niños y algo que me llamó muchísimo la atención fue que las partes de batería eran tarareables o cantables, por decirlo así, y es que eran como parte de la melodía o hasta te las aprendías junto con la melodía, los redobles, los ritmos, etc. Creo que pocos músicos o pocos bateristas han logrado hacer ese efecto. Entre ellos Dave Grohl. Tú puedes cantar las partes de batería de Nirvana, de Nevermind, por ejemplo, de Queens of Stone Age, etcétera, etcétera. Vinnie Paul es otro baterista que creo que logró eso. Neil Peart, por supuesto, también. Bateristas que te dan ganas de hacer air drumming, y creo que Alex es uno. Entonces Alex me enseñó muchas cosas. Una que yo no sabía en ese entonces, que era tocar atrás o en medio o adelante del beat, que ahora ya pues es muy conocido. Estamos hablando de apenas estaba iniciando el internet. Para mí el estilo de Alex es una mezcla entre rock, pop y latino, claro. Ahora también metal. Si no conocen su banda de la tierra, escúchenla.
Pero en ese entonces Alex era más conocido como algo, para mí, una mezcla entre John Bonham, Neil Peart, Stuart Copeland, donde podías escuchar esos juegos de splashes, octavans o tambores agudos, redobles tarareables, groups caribeños o chufleados, como el que vamos a hablar a continuación, que es el track con el que abre el disco Donde Juegan los Niños. El track se llama De Pies a Cabeza. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con Alex y estábamos grabando el disco, las guitarras y los bajos en el estudio de Steve Lukather en Los Ángeles, California. Stick House es el nombre del estudio. Y creo que cerca estaba cerca del estudio de Steve Lukather se encontraba el estudio donde él grabó las baterías de este disco, de Donde Jugarán. Devonshire creo que se llama el estudio. Y me contó la historia de que que él grabó, como todos los bateristas, grabó primero las baterías, después todos los demás terminaron sus tracks. Acabaron de grabar todos los tracks, guitarra, bajo, teclado, etcétera. Y Alex les dijo, a ver, espérame, como que no le gustó cómo quedó al final lo que él tocó. Entonces les dijo a los demás y al productor, les dijo, denme chance de grabar todo de nuevo, una vez más. Y todos, ¿cómo? ¿Cómo que lo vas a volver a grabar? Sí, no me voy a tardar más que una tarde. Entonces, todo lo que escuchamos desde el 92 en este disco son las baterías regrabadas de él. El groove o ritmo de pies a cabeza es un groove más chufleado de reggae. Y con fills que usa los splashes, que creo que es algo muy de él también. Hay unos fills muy muy interesantes al final de la canción también, pero el que me llama mucho la atención es el double time, que lo dejan solo la banda antes del último coro. Eso significa que dobla el tiempo. Si estás a cierto beat, lo dobla. Pero te da una sensación de casi salirse de tiempo, pero no se sale de tiempo. Y además te da una sensación también de no sé, de levantón a la canción, por decirlo así, ¿no? La segunda banda de la que voy a hablar ha tenido muchos muy buenos bateristas. Es Fobia. Fobia es una banda de México, para los que no la conocen. Rock psicodélica. Es como mezclar a Cricri con LSD. No lo sé, a mí me gusta mucho porque tiene algo de especial. Y además, los bateristas, ¿no? Gabriel Curi fue el primer baterista de Fobia. Él grabó los primeros 3 discos, el cual Leche es mi favorito. Voy a hablar rápidamente de él porque me parece muy, muy, muy interesante. Él es más bien un pintor o artista plástico, vanguardista, experimental. Es lo que actualmente hace desde que dejó la banda, no recuerdo en qué año, pero después del disco de Leche. Y una de mis impresiones de cuando vi a esta banda en vivo en Guadalajara, en el Auditorio Benito Juárez, algo que me impresionó de Gabriel fue que vi que su batería era grandísima. Era como si estuvieras viendo la batería de Nico McBride de Iron Maiden. No sé si fue como medio como de broma tener tantas cosas y nomás veías un chaparrito con un corte de hongo tocando atrás, pero tocando muy muy chido. Y su solo, él tenía un solo que me llamó mucho la atención,
no era un solo de batería, era un solo de acordeón. Él se iba hacia adelante del escenario, cantando una canción que creo que era de Cepillín, por lo que recuerdo, y se bajaba los pantalones. Entonces, para mí fue como, ok, chido. Muy interesante. Pero bueno, los que no conocen la fobia o no han escuchado a Gabriel tocar, escuchen el disco de Leche. El ejemplo que me gustaría tomar es el de Plástico. Esta canción es muy, muy buena. Tiene hasta beats. ¿En qué año salió? Salió como en el 94, 93. No sé si ya existía el drum and bass, pero tiene algo de drum and bass a la mitad de la canción. Ritmos muy interesantes, tribales, durante los versos, y en los coros una campana en el ride que creo yo puede ser influenciado por Stuart Copeland. Ahora hablemos del segundo baterista de Fobia, Jorge Amaro La Chiquis, mi paisano. Él es de Guadalajara. También tengo la suerte de conocerlo, y él grabó el disco de Amor Chiquito, que creo que es mi favorito en cuanto a batería se refiere, de Fobia. Muy interesante, muy buenos sonidos, muy buenos groups, redobles. Creo que en alguna plática con Charal, el baterista de Resorte, otro excelente baterista, coincidimos con que nuestro disco favorito es el de Fobia, es el Amor Chiquito, y todos por las baterías de La Chiquis. Pero bueno, vamos a hablar sobre la canción de Veneno Vil, que muchos la conocen, es muy muy popular, tiene un ritmo de reggaetón y tiene 3 fills muy 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 buenos, que bueno, esta canción la han covereado un chorro de bandas acá en México, y pero son muy pocas personas, o me atrevo a decir que no he visto a alguien que las toque como son. Son fills muy sencillos, entre comillas. Son puros golpes sencillos en 16avos, pero los acentos y la orquestación es lo interesante. Entonces vamos a tocar fill número 1. Fill número 2. Fill número 3. El tercer baterista de Fobia del que voy a mencionar es Jay de la Cueva. Jay creo que empezó desde muy pequeño a tocar la batería. He visto videos de él en programas de televisión, creo que siempre en domingo o algo así, mostrándolo como un niño estrella de baterista musical. Y también fue bajista de Microchips, también muy chico. Y bueno, y también fue parte de Titán, ahora en Moderato. Él grabó el Rosa Venus, un disco que fue producido por un productor de Strokes. Y sí, eso me suena. En este intento, cabe mencionar que Fobia se había separado por unos años y regresaron. En este intento quisieron, no sé si tal vez ser como más actuales. Y ese disco me suena a eso, como algo como rock indie, no, ya ni sé con tantos géneros cómo ponerle nombre a lo que Fobia está tocando en ese disco, o lo que es Strokes. Pero bueno, las baterías de este disco me parecen muy muy interesante también, especialmente la de No Eres Yo. Y pues bueno, respeto mucho la canción porque es difícil. Todo el tiempo hay 16avos, golpes sencillos entre hi-hats y tarolas, a una velocidad un poco alta. Jay tiene muy, muy buen sonido, me ha tocado verlo de cerca y en vivo. Me parece que no le toca tan duro, pero el sonido que saca del instrumento es muy muy bueno y muy buen toque, y suena como si estuviera tocando a lo triple fuerte. Entonces esta canción No Eres Yo tiene también unos fills muy interesantes, muy sencillos, 16avos entre tarola y tom de aire.
Cabe mencionar también que él siempre usa, hasta donde sé, medidas grandes, bombos de 24, 26, 28 tal vez. También los toms, creo que los toms son de 14, 16 y 18, una cosa así. Enormes, los platillos también. Tarolas también, chonchas. Eso quiere decir grande, gordas acá en México. Y esta canción me parece muy, muy buena. Vamos a tocar el grupo de la rola. Y los fills del final, que también me parecen muy interesantes. La tercera banda que quiero mencionar es Café Tacuba. Café Tacuba actualmente cuenta con un baterista muy bueno que se llama Luis Ledesma. Si no lo conocen, chéquenlo. También Moni del Valle recientemente hizo una entrevista con él. Chequen. Él es el actual baterista de Café Tacuba, pero al principio Café Tacuba, además del atuendo, los instrumentos y la música, lo que llamaba la atención mucho es que no contaban con baterista. Las baterías son programadas por Manuel de Real, Meme, y él no es baterista. No sé hasta qué punto él pueda tocar el instrumento, pero sus baterías programadas me parecen muy interesantes. El disco que quiero mencionar de Café Tacuba es Re. El Re fue un disco que tomé de niño para poder practicar encima tanto versatilidad como buen tiempo. Ese disco es una obra de arte. Nos podemos encontrar desde un metal hasta un danzón, hasta disco, no sé qué tanto hay en jazz. Hay una balada de jazz al final del disco, si mal no recuerdo. Metal puedes encontrar en Borrego, danzón, timbales danzoneros puedes encontrar en Esa Noche. En Puñal y Corazón puedes encontrar ejemplos más como afrocubanos. Entonces este disco lo tomé mucho para como referencias de ese tipo. Pero de la canción que quiero hasta ponérselas a ustedes como reto es la siguiente: Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer es una canción muy sencilla, que me gusta mucho, además de la letra y de la tonada, el tempo, etc. Me gusta mucho cómo va sumando voces, que empieza con bombo, luego guitarra, luego poco a poco, bueno, las voces, coros, poco a poco percusiones, etcétera, hasta subirla. Entonces esta canción, curiosamente, yo la tomaba de niño y para poder arremedar en vivo todos estos sonidos ponía panderos, platillos encima de los tambores o tarolas, etc. Y trataba de poder tocar todas estas partes en vivo, cosa que muy difícil. Y me gustaría lanzar este reto para ustedes, amigos de Offbeat. Me gustaría que cada quien se grabara en su casa con esta canción y con, no sé, algún looper o con edición de video o algo, se grabe cada quien y vaya sumando todas estas partes que están sucediendo en la canción en cuanto a la percusión se refiere. Vamos a ver los ejemplos, son varios. Entonces, ejemplo número 1, bombo en cuartos. Muy a Café Tacuba, vamos. Ok, ejemplo número 2 de Trópico de Cáncer son panderos en los ends, en los is, en las corcheas. Ejemplo número 3, un cross stick.
Ejemplo número 4, un güiro. Ejemplo número 5, algo que parece ser como una tarola. Ejemplo número 6, un triángulo. Ejemplo número 7, un sonido ahí raro que puede ser como algo, una tarola de metal o un crasher o algo así, no sé. Ejemplo número 8, otra tarola. Ejemplo número 9, otra tarola. Ok, esto fue Trópico de Cáncer. Y también me gustaría mencionar el disco de Revés de Café Tacuba. Es uno de mis favoritos, creo que también es una obra de arte. Es instrumental, es hermoso. La canción de la que me gustaría hablar es La 10, así se llama, La 10. Es un sampleo que hizo Meme con la banda, no, con el grupo de danza folclórica de Bellas Artes, si mal no recuerdo. Y me parece un track muy muy interesante en cuanto a rítmica y sampleo se refiere también. Creo que les mete filtros. La rítmica también que usan pues es ternaria, muchos tresillos ahí, muy mexicano el asunto. Y muy muy interesante esto me parece track. Entonces se los recomiendo también que le den una escuchada. Que por cierto hice un playlist que no le vayan a decir a mis amigos de Offbeat, pero lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios también, se los voy a hackear. Y hice un playlist en mi canal de YouTube, Jorge Chávez Drummer, donde pueden escuchar esta y un chorro de canciones más que puse ahí como ejemplos de que creo que valen la pena, de bateristas mexicanos que me influenciaron o han influenciado a muchas personas. Entonces ahora vamos por el siguiente ejemplo. Del siguiente grupo del que quiero hablar, de nuevo, no tiene baterista, pero me parece muy interesante su uso de sampleos, secuencias, y es Toy Selecta de Control Machete. Control Machete es uno de mis, no sé, mis agrupaciones favoritas. El primer disco, Mucho Barato, es uno de mis discos favoritos por siempre. Mi esposa y yo lo escuchamos un chorro. Y tiene un número impresionante y muy bueno de samplers, ese disco. Por ejemplo, se me hizo muy chido que samplearon una canción de Límite, Te aprovechas del límite, se llama el track. Pero del track que quiero hablar es con el que abren el disco de Mucho Barato, es el que también lleva por título Control Machete. Lleva un sample de los Meters. Yo pero entonces no conocía quién es Sigaboo Modelist. Y esa batería se me hacía bien chida. Y creo que fue gracias a Control Machete y a Plastilina Mosh que supe quién es de Meters y Sigaboo Modelist. O Modeliste, no sé cómo se pronuncia, perdón. Muy interesante cómo le bajaron el pitch a esta canción de los Meters que se llama Here Comes the Meter Man, para hacerla sonar más grave, más tumbada, pum, pa. Y encima lleva un sampleo de Lupe Esparza, cantante de Bronco, y que también me gustó mucho, se me hace muy interesante. Vamos a ver cuál es este ejemplo, este beat de Meters, en la canción Control Machete, del primer disco de Control Machete, Mucho Barato. Vamos a continuación a escucharlo, a tocarlo.
El siguiente grupo del que quiero hablar, sí tiene baterista, es Maldita Vecindad. Su anterior baterista, original baterista, es Pacho Paredes. Es uno de mis bateristas favoritos de México. Una banda la cual vi muchas veces en Guadalajara en vivo. Y bueno, me gusta mucho su mezcla de ritmos de calipso, soca, merengue con rock, etcétera. No sé, punk, hasta rap, creo que había de repente. Y pues claro, mi disco favorito es El Circo, obra de arte que produjo Gustavo Santaolalla, también productor de Café Tacuba. El disco de Circo es una chulada, como decimos los mexicanos. Y si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho que lo escuchen. Me gusta mucho esta onda como chilanga, pachuca, cincuentera, no sé, con mezclas de ritmos de merengue, soca, calipso, rock. No tengo ni idea si Pacho estudió algo de batería o no, o estos géneros, pero me gusta mucho la combinación que hicieron y las opciones, por decirlo así, de él como músico, como baterista, de tocar estos ritmos. Y del track que quiero hablar del disco Circo es Solín. Solín es una canción como rockera árabe, que tiene este intro. Muy, muy chido, pero el patrón, tiene un patrón de jazz swing donde se queda la batería sola, de hecho, en el ride. Me parece muy, muy interesante, un poco difícil. De jóvenes, de niños en la escuela de música, varios bateristas estábamos como queriendo iniciar a tocar jazz, y me acuerdo que tocábamos un track que aparece en el Official Ken de James Addiction, que también tiene algo de jazz. No me acuerdo cómo se llama la canción, Eight Head o algo así, no me acuerdo. Y Solín. Tan, tararán, 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 tan, tan, tan. Y la tocábamos entre nosotros como competencia de que a ver quién sabe jazz. Solín también lleva un ritmo muy, muy interesante, que creo que yo también es muy de Pacho, de llevar como la canción de Pachuco también, de llevar un patrón entre bombo y tarola y ride, o hi-hat a veces cerrados o abiertos, como lo tiene Solín. La canción es Solín, el ejemplo es y escúchenlo. Pacho Paredes, uno de los mejores bateristas de México, ahora actual director del Museo del Chopo. Un saludo, Pacho. Ok, amigos de Offbeat MX, llegó la hora. ¿De qué? De hablar de mi baterista favorito mexicano. De hecho, en alguna ocasión también cuando trabajé con Alex González en el disco de Pito Pérez, los dos coincidíamos que era el mejor baterista de México, y quiero hablar sobre Patricio Iglesias, baterista de Santa Sabina, que para los que no conocen ni a Patricio ni a Santa, les recomiendo mucho. También cabe mencionar que el segundo baterista, Julio Díaz, de la agrupación Santa Sabina, paz descanse, también fue uno de los mejores bateristas de México, que también llegué a conocer, lo llegué a querer, a llevarnos bien, y bueno, una pérdida lamentable, pero excelente baterista. Y también en una de esas pocas pláticas que tuve también con Rita, en paz descanse,
fue que me dijo, Julio es... Y pudo haber sido el único que podía reemplazar a Patricio. Y de esa manera quiero regresar a Patricio. Patricio es un baterista que creo yo es igual de importante que un Neil Peart o un John Bonham o un Keith Moon o un, no sé, Stuart Copeland. ¿Qué me refiero? A originalidad. A que es un baterista muy original, que tiene un estilo muy, muy propio, muy marcado, muy, muy chido, muy interesante. Otra cosa que me parecía muy, muy interesante de Patricio de Santa Sabina es que él acomodaba la batería de lado en el Roxy, por lo menos las veces que los llegué a ver en Santa Sabina. Y Poncho Figueroa, el bajista, se ponía a un lado, entonces todo el tiempo verlos a los dos trabajar y tocar juntos era como qué chida mancuerna hacen estos dos y parecía que uno retaba al otro y el otro se ponía a tocar cosas que el otro decía y reaccionaba. Era muy, muy impresionante. Me siento muy afortunado de haber vivido eso de joven. La mancuerna que hacen entre ellos dos es muy, muy chida. Y como baterista sabemos que la química con el bajista es muy, muy importante, pero también es muy rara cuando encuentras esa química, ¿no? Uno de mis discos favoritos de Santa Sabina, si no es que todos me gustan, es el Símbolos. Hay una historia muy, muy interesante del Símbolos, y es que el Símbolos lo produjo Adrian Belew, excelente guitarrista, productor de King Crimson, David Bowie, Frank Zappa, y grabaron este disco de Símbolos en su estudio en Nevada. Y hay una historia donde cuentan que Belew, a la hora de grabar los tracks, a encerrarse en el cuarto donde estaban grabando las baterías para ver a Patricio de cerca. Y sí, coincido con él, porque ver a Patricio de cerca tocar era todo un show. Es de mis recuerdos favoritos como músico o de niño. Ver a este baterista haciendo estas cosas raras, interesantes, impresionantes, era muy, muy entretenido. Entonces, Belew se metía a verlo tocar mientras que grababa los tracks de Símbolos. Lo interesante. Y hasta donde yo sé, todos estos tracks, que es mi disco favorito en cuanto a batería se refiere, el Símbolos. Esta canción, Una canción para Luis, lleva un ritmo muy peculiar que solamente se lo he escuchado a Patricio. Yo le llamo el Patricio Beat. Este es el siguiente. Un patrón muy interesante de 16avos, entre golpes fantasmas, tarolas, hi-hats. Muy, muy, muy interesante ritmo que utiliza un par de veces en este disco, en el Símbolos. Y también unos fills muy, muy buenos que son muy de Patricio. Me acuerdo que de niño, entre mis amigos y yo, para poder que nos pudieran salir estos fills, hasta imitabas la forma de moverse de Patricio a la hora de tocar en vivo, para que salieran. Son 16avos puestos muy raramente en lugares muy extraños, pero muy, muy de él, muy originales. Y bueno, así también un film muy interesante acompañando y respondiendo a una línea de bajo que hace Poncho Figueroa en la canción, y es... Lo hace respondiendo entre tom de piso, bombo, y termina con platillo y tarola acentuando. Muy, muy interesante respondiendo
esta línea de abajo es el siguiente. Y al final también cabe mencionar que al final de la canción hace unos feels muy interesantes, muy chidos, muy de Patricio, que al parecer son improvisados. Y yo con trabajos los puedo tocar, o nunca los he diseccionado como tal, pero para el siguiente ejemplo los vamos a tocar como son. Va a ser la primera vez que los toco así. Pero bueno, solamente puedo imaginarme la cara de Adrián Belew al escuchar y ver estos feels. La cara es esta. Soy Adrián Belew. Pero bueno, los ejemplos son los siguientes. Y bueno, amigos de Offbeat MX, hemos llegado al final de este programa hackeado. Espero que les haya gustado. Dejé a un lado un chorro de gente que me falta mencionar, que quiero y que me gustaría que después, tal vez, no sé, más adelante, se den las condiciones para volver a hackear esto. Espero que sí. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si quieren escuchar más ejemplos, pues los invito a que entren a los links que voy a dejar aquí hackeadamente, unos playlists que hice en YouTube y en Spotify. Espero que les guste. Es sobre más bandas mexicanas, ¿ok? Pero bueno, me despido. Mi nombre es Jorge Chávez. Esto es Offbeat Hacker Edition. Espero que les haya gustado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, se me olvidaba, muchachos. Estaba comiendo, perdón. Les invito a mis redes. Todos son Jorge Chávez Drummer, menos el Twitter. Twitter es Jorge Chávez Drum. Todos los demás tengo Instagram, Facebook y YouTube, Jorge Chávez Drummer. Y también mi página oficial es jorgechavezdrummer.com. Métanse. Y gracias. Ay, qué buenos tacos. Motivo por el cual el gong solo llega a la música occidental hasta el siglo XVIII. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerle a Jorge. Jorge, muchísimas gracias por rifarte, por hacer esto con nosotros. Estamos encantados con todo este contenido que nos presentaste. Y también te recuerdo que Offbeat es tu casa, eres bienvenido. No tienes que hackearnos. Entonces, cuando quieras venir, las puertas de Offbeat están abiertas para ti. Será un gusto tenerte de nuevo. Y bueno, amigos, si les gustó este video, no olviden darle like. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal. Ayúdenos compartiendo y difundiendo este contenido con quien crean que le pueda interesar. También, si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, quieren decirnos cualquier cosa, lo pueden hacer en la sección de comentarios debajo de este video o en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como offbeat.mx y en Facebook como offbeatmx. Como siempre, queremos agradecer a nuestros amigos de Visual Mates por todo el apoyo, al tío Mo y a la gente de Ibero TV, la plataforma audiovisual de la Universidad Iberoamericana, por transmitir semana a semana el contenido de Offbeat. Pues sin más que decir, me despido, amigos. Soy Carlos Bischoff, esto es Offbeat y nos vemos la siguiente semana. Estudien, hagan ruido, buen ruido para ustedes y recuerden, intenten todos los días poder decir, hoy soy mejor que ayer. Nos vemos el siguiente martes.